Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de primero de bachillerato y dentro del tema trabajo y energía, el equilibrio térmico. Sabemos que cuando ponemos en contacto dos cuerpos que se encuentran a distintas temperaturas, se produce una transferencia de energía desde el cuerpo más caliente hacia el más frío. Y esto va a ocurrir hasta que las temperaturas se igualan, hasta que se alcanza el equilibrio térmico. Sabemos también que el calor que desprende el cuerpo caliente debe ser absorbido por el cuerpo frío en igual cantidad. La energía se transfiere, no aparece ni desaparece, ni se crea ni se destruye. Simplemente se transfiere de un cuerpo a otro. Para estudiarlo, analizaremos un criterio de signos según el cual el calor absorbido tiene carácter positivo y el calor cedido tiene carácter negativo. Ten presente, por tanto, que no pueden ser iguales. Si uno es positivo y el otro es negativo, no se pueden igualar. Pero sí, siendo en valor absoluto iguales, podemos concluir que la suma de ambos es igual a 0. Vamos a ver cómo aplicar esto con ayuda de dos ejemplos. En el primero tenemos un calorímetro que contiene 120 gramos de agua a 20 grados Celsius y vamos a introducir en él una pieza de aleación metálica de 110 gramos a 95 grados Celsius. Vamos a calcular el calor específico de esta aleación, sabiendo que la temperatura de equilibrio es 28 Celsius. Evidentemente está entre los 20 del agua fría y los 95 del objeto caliente. Para comprender el proceso, vamos a representar gráficamente las transformaciones energéticas. Entonces partimos del agua fría a 20 Celsius y de la pieza caliente a 95 y ambas temperaturas se van a ir acercando hasta que se alcanza la temperatura de equilibrio. Estudiemos los procesos que tienen lugar. Por una parte, el agua que se encuentra a 20 Celsius va a pasar a agua a 28 grados Celsius. No hay ningún cambio de estado en este proceso y, por tanto, se puede estudiar como una sola etapa. Por otra parte, nuestra pieza que se encuentra a 95 Celsius se va a enfriar hasta los 28. Tampoco se va a producir un cambio de estado en esta etapa, por tanto, en una sola etapa podemos analizar también este proceso. En ambos casos, como la temperatura varía, aplicaremos el procedimiento según el cual el calor absorbido o cedido es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. La variación de temperatura es quien va a determinar si el carácter es positivo o negativo. En el caso del agua, la temperatura final es más alta que la inicial porque el agua se calienta. Y por tanto, este calor es positivo. El calor absorbido, efectivamente, tiene carácter positivo. Sin embargo, en el caso de la pieza, al introducir su variación de temperatura, dado que la temperatura final es más pequeña, en este caso la delta T es negativa, como corresponde a un calor cedido que debe ser negativo. Analizaremos por separado estos dos procesos. En el caso del agua, si sustituimos los valores de la masa por el calor específico y por la variación de temperatura, obtenemos un valor de 4013 joules. Ten en cuenta que operamos en unidades del sistema internacional, dado que el calor específico nos lo proporcionan en unidades de ese sistema. Y recuerda, ya salió en algún vídeo anterior, que cuando operamos con variaciones de temperatura, el resultado de la operación en grados Kelvin y en grados Celsius es la misma. No así cuando trabajas con el valor de una temperatura concreta, pero cuando se trata de intervalos de temperatura, el resultado es indistinto independientemente de que operemos en grados Celsius o en grados Kelvin. En el segundo caso, el calor cedido por la pieza será la masa conocida por su calor específico, que es lo que queremos calcular, por la variación de temperatura, que ahora tiene carácter negativo. Con lo cual, si sumamos ambas expresiones e igualamos a 0, podemos determinar el calor específico de la pieza de la aleación buscada. Si despejamos el calor específico de la pieza, obtenemos 544 joules por cada kilogramo y grado Kelvin. Veamos un segundo ejemplo un poco más complejo. En un laboratorio de una industria se refrigeran 2 kilogramos de vapor de agua a 120 grados Celsius con 50 kilogramos de agua líquida a 20 grados Celsius. Vamos a buscar la temperatura de equilibrio.
como datos el calor específico del agua, el calor específico del agua en fase vapor. Ten presente que no es lo mismo, aunque el calor específico es característico de cada sustancia, además también lo es de cada cambio de estado. Y además tenemos también el calor latente de vaporización del agua. Recuerda que los cambios de estado presentan calores latentes de igual valor cuando cambiamos el sentido del mismo, aunque va a variar el signo. Es decir, en nuestro caso lo que vamos a hacer es condensar el vapor de agua. Por tanto, nos dan el calor latente de vaporización cuando realmente el cambio de estado que se va a producir es una condensación. Luego lo veremos detenidamente. Igual que en el caso anterior, vamos a dibujar una gráfica en la cual representaremos los procesos. Y es importante que tengamos en cuenta ahora que si la temperatura, cuestión esta que vamos a plantear como hipótesis, si la temperatura de equilibrio está por debajo de 100 grados Celsius, el agua se va a calentar, pero el vapor de agua va a experimentar 3 etapas, dado que no podemos pasarla directamente desde 120 en fase vapor hasta una temperatura de equilibrio en fase líquida. Por tanto, lo primero que vamos a tener que hacer con el vapor es enfriarlo hasta la temperatura de condensación, hasta la temperatura de ebullición, que es la misma, hasta 100 grados. Una vez efectuado este enfriamiento, tenemos que efectuar el cambio de estado. Para ello, mantendremos constante la temperatura en esta etapa y una vez que efectuamos el cambio de estado y que hemos condensado todo el vapor de agua, a continuación después tendríamos que enfriar ese agua hasta alcanzar la temperatura de equilibrio. Ello se ve perfectamente en la gráfica que hemos elaborado. Ten presente que cuando tenemos un cambio de estado en una transformación, tenemos que romper la transformación en etapas. No así el caso del agua líquida, en donde pasamos desde 20 hasta una temperatura en la cual el agua continúa en fase líquida. Veamos los procesos que tienen lugar. Los 50 kilogramos de agua simplemente se van a calentar hasta una temperatura de equilibrio, manteniéndola, como digo, en fase líquida. Por tanto, tenemos una sola etapa. El calor asociado será la masa por el calor específico por la variación de temperatura. De nuevo, como la temperatura final es más alta, al restar la temperatura final menos la temperatura inicial, el valor de delta T nos dará con carácter positivo, lo cual determina que ese calor absorbido es positivo como cabe esperar. Consideremos ahora los procesos asociados a la cesión de calor. En este caso, lo que tenemos ahora es la primera etapa de enfriamiento del vapor de agua, con lo cual el calor que se pone en juego será la masa por el calor específico del vapor de agua por la variación de temperatura. Dado que la variación de temperatura es 100, valor final de la temperatura en esa etapa, menos 120, estoy hablando de grados Celsius, el valor correspondiente a delta T es negativo. Consecuentemente, ese calor cedido es, como cabe esperar, negativo. A continuación, lo que tenemos es la condensación. Tenemos vapor de agua a 100 grados que queremos pasar a agua líquida a esa misma temperatura. El cambio de estado se produce a temperatura constante. En este punto es donde tendremos que considerar que el dato que nos dan en el enunciado es el calor latente de vaporización y realmente lo que se produce es la condensación. De manera que el calor latente de condensación es igual en valor absoluto al calor latente de vaporización, pero cambia el signo. Ten presente que se trata de un calor cedido. En consecuencia, el calor cedido en esta etapa tiene carácter negativo, atención al signo, y será la masa del vapor que estamos condensando por el calor latente de condensación, que es igual al calor latente de vaporización cambiado de signo. Es muy importante este elemento, de lo contrario estaríamos considerando esta etapa como una etapa que absorbe calor en lugar de una etapa que lo cede. A continuación, y una vez que tenemos todo el vapor de agua condensado y consecuentemente aparece ya el agua en fase líquida, enfriaremos esta agua líquida desde la temperatura de ebullición hasta la temperatura de equilibrio. Por tanto, ahora tendremos la masa, que evidentemente es la misma que había inicialmente en fase vapor, dado que en el cambio de estado la masa no varía. Ahora sí va a cambiar el calor específico porque estamos operando en una etapa correspondiente a agua líquida y la variación de temperatura será la temperatura final, que es inferior a la inicial 100 grados Celsius y consecuentemente estaremos hablando de un calor negativo, lógicamente porque es un calor cedido, igual que el de las otras dos etapas en las cuales se cede calor. Si a continuación
consideramos la suma de todos los calores que se ponen en juego igual a 0, en valor absoluto el calor absorbido es igual a la suma de los 3 calores cedidos y por tanto, siendo estos negativos, al sumar el resultado nos da 0. Tendremos que tener muy presente el hecho de que el calor cedido en la segunda etapa tiene carácter negativo. Suele ser un punto muy delicado en el procedimiento de resolución. Si a continuación sustituimos los distintos elementos, ten presente que el delta T2 es negativo, el delta T3 también es negativo y el signo negativo en el calor cedido en la segunda etapa obedece precisamente a que hablamos del calor latente de condensación, que es el de vaporización cambiado de signo. Una vez considerado todo ello y resolviendo la ecuación oportuna, ten en cuenta que necesitamos calcular el valor de T, que aparece tanto en delta T3 como en delta T1. Consecuentemente, tendríamos una ecuación con una incógnita que corresponde precisamente a la temperatura de equilibrio T, que podemos calcular siendo el valor 44,2 grados Celsius. Evidentemente más grande que la temperatura correspondiente al agua fría inicial, 20 grados Celsius, y más pequeña que la temperatura que estamos considerando por debajo de 100 grados Celsius. Hemos planteado una hipótesis en la cual la temperatura de equilibrio se encontraba en este intervalo y hemos llegado a un resultado coherente con esa hipótesis, con lo cual damos por buena la hipótesis. Si el resultado obtenido fuese incoherente, entonces nuestra hipótesis de partida no sería correcta y tendríamos que plantearnos la posibilidad de que parte del vapor de agua no condensase y que la temperatura final de equilibrio fuese 100 grados. En ese caso, el agua se calentaría desde 0 hasta 100 y parte del vapor de agua permanecería en fase gas, habiendo condensado solo parte del mismo. Finalmente, quiero destacar el hecho de que delta T1 es positiva, asociada a un calor absorbido, delta T2 es negativa, asociada a un calor cedido, y de igual manera delta T3 también se asocia a un calor cedido y por tanto también tiene carácter negativo. Ten en cuenta finalmente el carácter negativo del calor cedido en el cambio de estado. Suele ser uno de los puntos más delicados de este tipo de procedimientos, tal como ya te dije anteriormente. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.